Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio en la carta a los romanos del apóstol Pablo, y hoy vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos a tratar de abarcar hasta el verso 21 con la ayuda del Señor. Y como introducción vamos a decir esto. Pablo nunca había estado en Roma, él no fundó la iglesia en Roma. Ese es el motivo, ese es precisamente el motivo por el cual él escribe una carta, y esta carta la hace diferente a todas las otras cartas que él había escrito a las iglesias que él había fundado. Ahora, ¿cómo nació la iglesia en Roma? No se sabe con certeza. Podemos leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y yo les recomiendo que lea todo el capítulo. Y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que estaban reunidos los discípulos juntamente con 120 personas, incluyendo a mujeres y la madre de Jesús. Y estaban ellos en el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía que se celebra en Jerusalén y se le conoce también como la fiesta de la cosecha o de los primeros frutos. Ese día de Pentecostés, que significa 50 días, y precisamente eran 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. Él es las primicias de la resurrección. Por lo tanto, en ese día los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, cuando de repente vino, dice la Escritura que usted va a leer en Hechos 2, como un viento recio, y el lugar donde estaban tembló, y fueron repartidas sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y dice la Escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Tanto fue así ese día que había en Jerusalén multitud de personas que habían venido precisamente a celebrar la fiesta del Pentecostés, de la cosecha, y de diferentes nacionalidades o de los que estaban dispersos, y los escuchaban que hablaban en la lengua nativa de ellos, y usted lo va a ver con detalles en la Escritura, entre los cuales había personas que habían venido desde Roma. Y es posible, hablando de quién fundó la iglesia, es posible que algunos de ellos, por el primer mensaje del apóstol Pedro en ese día, se hayan convertido a Cristo y hayan regresado a Roma, y ellos formaron la iglesia, levantaron la iglesia al reunirse para continuar en la fe de Cristo. Pero también cabe la posibilidad que ya los cristianos en esa época emigraban continuamente, y posiblemente pudieron haber emigrado a Roma, ya cristianos convertidos en Jerusalén, y continuaron en su fe en Cristo, y levantando a una obra donde ellos se reunían. Aún así, Pablo conocía a muchos de los cristianos por nombre, como los menciona en el libro de Romanos en el capítulo 16. En Roma él tenía muchos conocidos. Lo que Pablo sabía de la iglesia de Roma era que ellos eran verdaderos cristianos, como lo dice en el capítulo 1, en el verso 7, porque testigo, dice en el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Así que ellos tenían un buen testimonio de ser amados de Dios y vivir en santidad. Y ojalá que toda congregación, Dios sea honrado en cada congregación y glorificado con el buen testimonio de sus miembros. Pablo estaba agradecido con Dios por la buena reputación que esa iglesia gozaba. Pablo les anima con estas palabras que él escribe para que sean fuertes, porque Roma los acusaba de ser enemigos de la raza humana, y también los acusaban de canibalismo e incesto.
Ellos decían que los cristianos se comían a su propio Dios cuando celebraban la cena del Señor. Ellos no entendían la parte espiritual. No hay razón ni evidencia para afirmar que el cristianismo comenzó en Roma, porque la sede del cristianismo estaba en Jerusalén, precisamente en el aposento alto, donde los 120 que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en su primer mensaje del apóstol Pedro en ese día se convirtieron 3,000 personas. En el segundo mensaje que predicó el apóstol Pedro en Jerusalén, en la sede donde ellos se reunían en Jerusalén, se convirtieron 3,000 personas. Por lo tanto, la iglesia cristiana tuvo sus inicios, su fundación en Jerusalén con 8,000 miembros. Esto es lo más aceptable conforme la palabra de Dios. No tenemos evidencia que Roma fundó la iglesia cristiana, porque Roma persiguió la iglesia cristiana. Tenemos un buen ejemplo en Nerón, que incendió Roma para culpar a los cristianos, y él alumbraba el palacio en las noches con cuerpos de cristianos. Por lo tanto, la iglesia cristiana no tuvo su sede ni su fundación en Roma. En Roma fueron sacrificados los apóstoles más sobresalientes, como lo fue el apóstol Pedro, que fue crucificado en Roma, y como lo fue el apóstol Pablo, que fue decapitado en Roma. El verso 9 dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo les hace mención de que él oraba por ellos. Y esto es agua fresca, amados en Cristo, para un alma sedienta en el momento de nuestras necesidades personales. Es reconfortante saber que los hermanos oran por nosotros, para que nuestra fe no desmaye y sigamos todos juntos en esta carrera de la fe, apoyándonos mutuamente hasta la venida de Cristo. No sé usted cómo se siente, pero verdad que se siente bien lindo en nuestro espíritu cuando alguien de sincero corazón, no nomás por hablarlo, le dice, o no le dice, estoy orando por ti. Y si se lo dice, qué lindo. Y si no se lo dice, usted siente el amor, siente el respaldo. Es hermoso. Y en el verso 10 dice la Escritura, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados, para comunicaros. Pablo les hace saber el deseo profundo que él tiene de ir a ellos para compartir y recibir. Él quiere compartir algún don, quiere compartir con ellos lo que él tiene, pero también él desea que ellos le compartan también de lo que ellos han recibido de Cristo. Pero, dice Pablo, he querido ir, pero había sido impedido, había sido estorbado. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Así que Pablo siempre anheló ir a Roma, era su deseo. Escuchaba el amor de ellos, escuchaba su buen testimonio, escuchaba de su santidad, escuchaba de sus luchas, escuchaba de cómo eran asediados, acusados por la misma Roma, por el imperio romano, pero miraba, él sabía de la fidelidad de ellos y él deseaba estar ahí. En el verso 14 dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor,
La razón por la que Pablo quiere ir a Roma es porque él se considera también deudor a Roma. ¿Por qué se considera deudor a Roma? Por la razón de que Roma tenía un sistema de transporte que él podía utilizar para predicar al mundo existente de esa época el Evangelio. Por eso él se siente deudor con Roma. Y en el verso 14 dice que aunque no solamente a Roma, él se siente deudor a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Aunque la verdad era que él se sentía deudor no solamente a Roma, sino a todo el mundo, al mundo entero, porque él estaba consciente que la obra que Cristo había hecho en él la había recibido gratuitamente. Así es que él tenía una deuda, su corazón estaba agradecido y siente que él tiene una deuda. Así que él quiere pagar esa deuda dándoles el Evangelio, lo más preciado, de mayor, elevado precio, la salvación de sus almas a través del anuncio del Evangelio. ¿Te sientes deudor? ¿Nos sentimos deudores con Cristo de haber recibido salvación por gracia gratuitamente cuando nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación? Ojalá que sintamos lo mismo que sintió el corazón de Pablo, deudor. Yo recibí esto gratis, yo no hice nada, yo solamente lo que hice fue ofender a un Dios perfecto y santo, pero Él gratuitamente me dio la salvación a través de Cristo. Amados en Cristo, es tiempo de tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, despojando de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos y hacer la voluntad de Dios. También se siente deudor a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios, y a todo el mundo conocido de este tiempo, como le acabo de decir anteriormente. Y mire lo que dice Pablo en el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. Póngale cuidado a esta palabra. Pronto estoy. A anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El pronto estoy significa estoy listo. Estoy dispuesto para servir, para corregir y aún estaba dispuesto para morir, como lo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Él estaba listo, dispuesto para todo lo que el Señor le indicara. Pronto estoy, estaba listo para anunciaros el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Y llegamos al verso 16 y 17. Estos dos versos son la declaración de la tesis a la carta de los romanos y del apóstol Pablo. Una tesis es un trabajo escrito de investigación que se exige para obtener un doctorado. ¿Qué dice el verso 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vea el verso 16. Primeramente, la tesis, la declaración que hace Pablo después de una investigación de lo que es el Evangelio. Esa es su tesis, esa es su tratado, y dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque en Roma, la ciudad tan sofisticada, algunos podían sentirse avergonzados por un evangelio centrado en un Salvador judío que es crucificado, aceptado por multitudes necesitadas, leprosos, ciegos, mancos, cojos,
hambrientos, endemoniados, de toda índole, gentes de menor clase, pero Pablo no está avergonzado. No está avergonzado. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque es poder de Dios. En otras palabras, es dinamita que todo lo cambia, que derriba los argumentos del enemigo, que se oponen al genuino conocimiento de Dios y transforma, aleluya, nuestras vidas. Pablo sabe que el Evangelio son las buenas nuevas de Cristo y tiene poder esencial y permanente en un ser y no puede separarse de él. Llega a ser parte de su naturaleza y no depende de nada externo, ya que está interiormente ligado a él. Nosotros no le damos ese poder, solamente paramos de estorbar el poder del Evangelio cuando nosotros los presentamos eficazmente. No sé si está claro, es dinamita porque cambia, transforma, derriba, edifica algo nuevo en nuestro ser, un cambio, viene a ser parte. Tenemos una naturaleza pecaminosa, viciada, que se le conoce como el hombre viejo, viciado en el pecado, inclinado siempre al mal, inclinado a la rebelión, inclinado al pecado, inclinado a desobedecer. Pero viene el Evangelio y es esa dinamita que transforma. ¿Y por qué transforma? Porque recibimos la naturaleza de Cristo. Ahora, no estorbemos, no estorbemos. Dejemos que Cristo opere en nosotros, no alimentando al hombre viciado, sino que teniendo a Cristo permanente en nosotros, teniendo su naturaleza, alimentemos esa naturaleza espiritual del hombre espiritual, que es Cristo, para ser efectivos en la predicación, en la proclamación del Evangelio. Y perdone lo que le voy a decir. ¿Cómo podemos presentar a un Cristo que cambia vidas y nosotros seguir iguales? Estamos estorbando el Evangelio. Sin un cambio, y predicar que Jesús nos llena de paz cuando andamos todos ansiosos, todos deprimidos, todos frustrados, todos amargados, amados en Cristo. Si usted ya escuchó y yo ya escuché el poder del Evangelio, Cristo es ese poder en nosotros. No estorbemos su obra, no le estorbemos. Si verdaderamente hemos sido transformados en nuestros corazones y nuestra vida ha recibido un cambio, entonces hablemos eficazmente, más que con palabras, con nuestro testimonio. Por eso Pablo no se avergonzaba. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dinamita. Él sabía lo que había ocurrido con él, de ser un perseguidor de los cristianos, un soldado romano con cartas de los principales para arrasar, para matar hombres, mujeres, ancianos y niños y arrastrarlos a Roma para que fueran sacrificados. Él sabía la clase de persona que Pablo había sido. Él bufaba, él echaba lumbre. Era un hombre celoso por su religión. Y quería acabar con la secta, como les llamaban a los cristianos en ese tiempo, y acabar con esa secta de los del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces Pablo sabía el poder del Evangelio. Él sabía que de un hombre violento, celoso, en algo equivocado, sin misericordia para aquellos hombres y aquellas mujeres que solo hablaban de amor, él sabía el poder del Evangelio. Por eso él dice, yo no me avergüenzo.
Yo solamente al recibir ese llamado, al recibir la visitación del Espíritu Santo a su vida y él rendirse a ese poder, él sabía el poder del Evangelio en la transformación que él había sufrido. Por lo tanto, él no estorbaba, él enseñaba el Evangelio dando testimonio de una transformación genuina. Y ese es el poder del Evangelio. No minemos el poder hablando de que Cristo salva y transforma cuando seguimos igual. No es porque el Evangelio no sea eficaz, es porque nosotros no hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón como el poder de vida para transformación, sino que queremos seguir en nuestros propios caminos. Así que Roma sabía lo que era el poder. Es de lo que más se jactaba. Grecia tenía su filosofía, pero Roma tenía poder. Pero a pesar de su poder, eran incapaces de hacerse justos delante de Dios. Eso lo dice Weisby, espero que lo haya pronunciado bien. Y el filósofo Lucio Anneo, se le conoce como Séneca por su apellido, fue un filósofo político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Él llamó a Roma un pozo de iniquidad. También el escritor Junio Juvenal, quien fue un poeta en Roma, lo llama a Roma como el drenaje sucio, o sea, el toilet. No sé cómo le llama usted, el excusado, el tazón de los desperdicios humanos, así llama al imperio romano. Y Pablo presenta el Evangelio como el poder para salvación. Los hombres buscaban salvación, los filósofos sabían que el hombre estaba enfermo y necesitaba ayuda. En el comentario de Barclay menciona a Epicteto, un filósofo griego, quien vivió como esclavo en Roma, y quien dijo que los hombres buscaban la paz, pero no de la proclamación del César, sino de la de Dios. El poder del Evangelio para salvación viene a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Creer es el único requisito. Hay quienes dicen, pues cuando yo cambie, voy a la iglesia. No vas a cambiar nunca, jamás. No es de nosotros. Es el poder de Dios que viene a través de las buenas nuevas de salvación, de lo que Cristo hizo en el Calvario, que se puede operar cuando tú crees y lo recibes a Cristo, recibes ese poder, recibes esa nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Es cuando se produce el cambio. Pero sin Cristo no hay cambio. El único requisito para que seamos salvos es creer en la obra redentora del Señor Jesús. Y dice primeramente al judío, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primeramente al judío, y vamos a ver esto en Mateo, vamos a ver esta escritura, Mateo 10 en el verso 5, que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora veamos el capítulo 15, en el verso 24, para afirmar esto. Dice, él respondiendo dijo: no soy enviado, el Señor respondiendo a la mujer sirofenicia, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora entendamos esto. El Evangelio se difundió, se predicó primeramente al judío y después al griego. Pero esto no fue para excluir al resto del mundo, sino para que fueran los judíos los que se encargaran
de difundir, de proclamar, de predicar, de llevar las buenas nuevas de salvación a los griegos, y los griegos representaban aquí a todo el mundo, a todo el mundo gentil. Y el Señor había escogido a Israel para que Él fuera el atalaya, el enviado, el que proclamara las buenas noticias. Pero Israel lo rechazó. Dice la Escritura, los suyos vinieron y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor levanta su iglesia, la levanta en Jerusalén. Primeramente levanta 12 que los encomienda que vayan a predicar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles ni a los samaritanos. No era el tiempo todavía. El Señor estaba formando sus líderes, sus pilares para edificar la iglesia con judíos y con gentiles. Eso es lo que está haciendo el Señor, pero los judíos tristemente no lo entendieron así. Ellos excluían a los gentiles. ¿Cómo voy a predicarles a los gentiles? ¿La van a salvar si la salvación es solo para los judíos? Pero el Señor les dio muchas lecciones en el Antiguo Testamento, y una de las lecciones más fuertes creo que es la de Jonás, que no quería ir a predicar a los gentiles hasta que se lo tragó un grande pez, y entonces pues ahí lo vomitó el pez, y que queriendo, no queriendo, pues llegó donde Dios quería que llegara. Así es que, amados, y aquí cabe la pregunta que muchos hacen también: ¿de qué tengo que ser salvo? Vamos a ver el verso 18 en Romanos, de qué tenemos que ser salvos. Porque el Evangelio, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y hablamos un poquito de eso en la introducción. Y el verso 18 nos va a enseñar por qué debemos de buscar la salvación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué debemos de buscar la salvación? Porque esta carta nos lleva a la conclusión, de toda la Biblia nos va a llevar a la conclusión, desde la caída de Adán y Eva en el Edén, que la raza humana somos culpables delante de Dios. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad son las ofensas delante de Dios en contra de Él mismo y de su ley. Y dice, y también contra la injusticia. Y la injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. La verdad de Dios es revelada. Dios reveló su verdad. Dios no está oculto a nosotros. Él ha revelado la verdad. Pero el hombre la ha ignorado. Dios reveló su existencia y Él fue rechazado. El verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto lo vamos a aclarar, vamos a verlo más de cerca. Dios se ha revelado por las cosas invisibles de Él, un reino invisible que lo hizo claramente visible. Y Dios nos muestra algo de su poder y de su deidad, de que Él es Dios, a través de toda su creación, por medio de las cosas que Él hizo y que son visibles a nuestros ojos. Vamos a ver aquí el Salmo 8. Vaya conmigo al Salmo 8 para que veamos esta parte. El Salmo 8 en el nombre del Señor. Y mire lo que dice el Salmo 8. Vaya conmigo, o anótelo, porque son muchas escrituras que hoy estamos preparando, que el Señor nos dio. Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Qué hermoso es esto. Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y majestad. Lo hizo gobernador, lo hizo señorear sobre las obras que él había creado con sus manos. Dios había creado al hombre como administrador de toda su creación. Preparó un Edén, un paraíso, y lo puso a él y a su mujer para señorear, para gobernar. Le entregó toda esa autoridad, pero Adán y Eva le entregaron ese señorío a Satanás. ¿Cuándo se lo entregaron? Cuando se convirtió en su esclavo, cuando Adán y Eva se convirtieron en los esclavos de Satanás. ¿Y cómo es que ellos se convirtieron esclavos de Satanás? Al obedecerlo a él, antes que obedecer a Dios. Ahí es donde ellos perdieron ese señorío y se lo entregaron al enemigo. Por eso el Señor dijo en cierta ocasión en el Evangelio, ahí viene el príncipe de este mundo. Satanás gobierna este mundo en maldad, en iniquidad, pero Cristo vino a rescatar lo que había perdido el hombre. Primeramente la salvación, la comunión y después el derecho legal de autoridad sobre toda fuerza del mal. Por lo tanto, el hombre no puede acusar de Dios de ocultarse de ellos. No puede tampoco excusarse por su inmoralidad. El problema no era que el hombre no conocía a Dios. Regresemos a Romanos. El problema no era ese no era el problema. El hombre conocía de Dios, sabía de Dios. Mire lo que dice. Pues sabiendo, el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Note usted, el problema no fue que ellos no conocían a Dios. El problema era que aún conociéndolo, lo rechazaron. Y no le dieron la gloria, no fueron agradecidos, no le dieron la gloria al único y verdadero Dios. Y la idea de un Dios, de una deidad invisible, santo, perfecto, lo transformaron en imágenes, las cuales fueron más aceptables para ellos según sus corazones corruptos. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo que escuchas, si tú conoces a Dios, pero no lo glorificas y no estamos agradecidos con Él, de nada aprovechará el conocimiento ni la doctrina, si no nos lleva a darle honra, a glorificarlo y a reconocerlo como el único Dios santo y verdadero a quien debemos de adorar. Pero el hombre no resiste la tentación de crear un Dios a su propia imagen, a una imagen corrupta, para bajar a Dios a su mismo nivel o una imagen más baja que el ser humano para verse superior a Dios. Ese es el germen de la ponzoña, esa es la ponzoña que Satanás puso en el corazón de la primera pareja y que hemos recibido como herencia. Seréis como dioses. Entonces yo puedo ser Dios y puedo ser un Dios. Qué necedad del hombre. Y esa es la raíz
de la idolatría. Juegan a ser el creador de Dios. Vamos a ver aquí, porque el verso 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para esto, hermanos, vayamos a Isaías, en el capítulo 48 del libro del profeta Isaías, y vamos a tratar de, es largo, pero es muy importante que en este estudio nosotros vayamos a la raíz de la idolatría, la cual Dios aborrece. Porque uno de los primeros mandamientos, en los 10 mandamientos del Señor, escritos por su dedo, dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. Y te inclinarás a ellos ni los adorarás. Por lo tanto, eso está en Éxodo capítulo 20. Por lo tanto, vayamos a Isaías 44, en el verso 10, dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Que para nada es de provecho. Note usted lo que dice, mire cómo comienza. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello, con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Un hombre débil. El carpintero, y un hombre débil quiere ser un Dios, ¿no? El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipres y encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Hace un dios de un árbol que se dio porque del cielo le caía agua. Le da forma de hombre y se hinca delante de él, dice, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema, del mismo árbol, del mismo leño que hizo un ídolo, un dios, y se hinca ante ese ídolo, de ese mismo palo, de ese mismo árbol. Dice que de ese leño quema en el fuego, parte quema en el fuego, parte le sirve para calentarse, alumbrarse, y parte para preparar un asado, para cocinar, y se sacia. Después se calienta, ese es su calentador, y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciéndome, líbrame porque mi Dios eres tú. Y dice el verso 18, Dios hablando a través del profeta Isaías, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Esa es la insensatez de la idolatría, que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, santo, perfecto, a semejanza de imágenes de hombres. ¿Qué está haciendo este carpintero? De un tronco talla la imagen de un hombre y se arrodilla delante de él. Y con el resto quema, se calienta, cocina y está tan contento de sentirse calientito a través de ese fuego. Qué terrible, hermanos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay quienes adoran la vaca,
En Egipto adoraban la rana, adoraban los cocodrilos. Los maobitas adoraban a un dios con cuerpo de pez. Note usted, reptiles. Y el Salmo 115, vayamos al Salmo 115, amados en Cristo. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo ha hecho. Los cielos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y dice el verso 5, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces, creo que está muy claro, pero vayamos nuevamente como lo confirma el Salmo 135 en el verso 15, donde dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y vuelve a repetir aquí el salmista, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. O sea, si no hay aliento en sus bocas, están muertos. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh, amados en Cristo, yo creo que con esto podemos notar que el hombre se hace ídolos al cual adorar, los fabrica, les da forma de hombre o de animal, los adora, se postra ante él. Y aquí podemos ver algo bien serio, que el hombre se hace un Dios a su propia elección. E ignora al Dios creador del hombre. Pero el hombre se hace su propio Dios al cual adorar, y esto es idolatría. Son necios, es insensatez, necedad, que creyendo ser sabios, entendidos, se hicieron necios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No le dieron gracias a Dios, fueron ingratos, egoístas, y esa es la raíz de todos los males. El corazón ingrato es tan infeliz, no tiene contentamiento, nunca está satisfecho, pero el corazón agradecido es feliz, aunque tenga poco. Pablo dice, nuevamente, le repito, que al rechazar a Dios, el hombre muestra su necedad y va a caer en cualquier tontería que le ofrezca o le presente. El resultado trágico de la culpabilidad de la humanidad ante Dios, ¿qué pasa? Dios los entrega al pecado de su propio corazón malvado. Dios los deja en sus propios pecados, experimentando así la autodestrucción que causa el pecado. Oseas capítulo 4, verso 17, dice así, en el libro del profeta menor Oseas, el capítulo 4, verso 17, dice así, Efraín es dado a los ídolos, y dice en una orden imperativa, déjalo. Y aquí preste atención, estoy a punto de concluir. Cuando Dios no nos estorba el pecado, parece que yo estoy en control de mi propia vida. Todo va bien, soy adúltero, violo la ley de Dios, soy engañador, soy un mentiroso, hago de mi vida lo que yo quiero y me va bien. Tengo riquezas, tengo buen trabajo, vivo feliz, mis hijos, mi familia, vivo mejor que otros, hago lo que yo quiero,
tomo lo que yo deseo, esta es vida. Y hasta religiosamente se puede decir, Dios es tan misericordioso, me ha prosperado, cuidado, mucho cuidado. En realidad, Dios te ha dejado. Y deja que sigas en tu propia maldad, pero lo que estás experimentando y que tú crees que es vida y que todo va bien, porque todo te va bien, lo que estás experimentando es la ira de Dios. Por eso te permite que sigas destruyéndote a ti mismo con el pecado. El rey David miró a los pecadores y dice David en el Salmo 73. Vamos a ver qué dice David. Déjeme ver si lo escribí. No lo escribí. Vamos a buscarlo, ¿sí? Sé que el tiempo ha avanzado, pero aquí está. Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, o sea, de los pecadores, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, o sea, no son afligidos, no tienen problemas. No reciben la corrección de Dios. Dios nos corrige, nos causa aflicción para estorbar nuestro pecado y que no nos perdamos. Su vigor está entero, les va bien, hasta salud tienen. Pero mire lo que dice David, para no alargarlo, en el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Por qué? Porque al apartarse Dios, al dejar al pecador que no quiere, que decidió rechazar a Dios, y al alejarse Dios de él, no va a estorbar su pecado y se va a hundir cada día más y más en su propio pecado hasta ser destruido. David sabe que Dios al que ama y toma por hijo lo corrige y lo disciplina. Él sabe eso. Lo castiga para que vuelva de su mal camino, porque Dios no quiere que el pecador muera en sus delitos y pecados. Él está ansioso por perdonar al pecador y darle vida eterna. Pero el que está bajo la ira de Dios por la necedad de su malvado corazón, Dios lo deja, se aleja de él. Lo deja que siga en las corrientes de la maldad que él mismo ha escogido para su propia destrucción. No es Dios quien lo destruye, no es Dios que destruye al pecador, es su propio pecado que lo lleva a la destrucción. La inconquistable Roma, jactanciosa de su poder, fue destruida no por el enemigo, fue destruida por su propia corrupción e inmoralidad. Finalmente, el rey David en el Salmo 73 había sido duramente azotado por Dios como corrección de su pecado. Vea lo que hace la corrección de Dios, vea lo que hace la disciplina y vea el dolor que nos causa. Por eso muchos se confunden, creen que, todo va bien. Cuidado, examina, ve el Salmo 73, examínalo cuidadosamente. Porque dice el verso 21 y 24 del Salmo 73, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, aunque estaba siendo azotado, disciplinado, estaba en problemas. No nos quejemos de las tribulaciones. Por eso Santiago dice, gócense cuando estén en pruebas. Es el Señor corrigiendo nuestra vida. Aleluya. Y David lo entendió. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Pero también miró el fin del impío, de aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Por eso él decía, por favor, Señor, quítame todo, pero no te apartes de mí. En otras palabras, no quites de mí
tu Santo Espíritu. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué él pedía, aleluya, que el Señor estuviera con él? Para dar testimonio de la obra de misericordia, de amor y perdón, porque el Señor está presto para perdonar al pecador cuando venimos a Él confesando nuestros pecados, arrepentidos, inmediatamente Él se derrama en amor y nos concede el perdón de nuestros pecados, porque nos ama con amor eterno. Que Dios los bendiga abundantemente. Recuérdate, Dios te ama mucho y no quiere tu muerte. Acepta a Cristo, recíbelo. Aunque fallamos, cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, y Él nos toma de su mano, nos abraza, como el Padre abrazó al Hijo pródigo, y cambia nuestra vestidura inmunda por el pecado en vestidura nueva, blanca y resplandeciente, lavados con la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Bendiciones, que Dios te bendiga abundantemente. Amén. Al contemplar los cielos y la tierra, cuando miro el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas, por la mañana de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma por las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó. Y es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal, pero no ven, no oyen y no hablan. Como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos, y es un Dios vivo y escucha mi oración. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos